Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase más del curso completo de solfeo. Clase número 35, los intervalos. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase más. Hoy hablaremos sobre los intervalos, pero no sin antes decirte que no puede faltar, en arsmusica.net/conservatorio tienes a tu disposición cientos de vídeos, concretamente más de 500, y muchos cursos para aprender solfeo, teoría de la música, historia de la música, piano, formas musicales, armonía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tienes allí nuevos vídeos cada semana, hacemos nuevos cursos todos los meses y impartimos también en directo clases cada semana, para que puedas preguntar a mí y a mis compañeros profesores todas las dudas que tengas al respecto sobre los cursos. Así que es siempre guiado, tienes a alguien a tu disposición para que te ayude a seguir aprendiendo música. arsmusica.net/conservatorio. Y hoy vamos a hablar sobre los intervalos, como ya os he dicho. ¿Y qué es esto de los intervalos? Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas, pero con respecto a la altura. Respecto a la altura, es decir, lo que hace que un sonido sea más grave o sea más agudo. Si veis ahí en el piano, esta nota sería el do central del piano. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo puedo ir subiendo escalones en cada tecla blanca, cada tecla negra. Y conforme vaya subiendo, se va haciendo el sonido más agudo. Y si por el contrario voy al revés, conforme vaya bajando, se hacen los sonidos más graves. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una distancia entre las diferentes notas. Por ejemplo, si yo toco esta nota y después toco esta otra, estas dos, ¿qué pasa? Que la primera es más grave y la segunda más aguda. Pero si toco esta con respecto a esta, hay una distancia. La distancia a veces puede ser mayor o puede ser menor. Por ejemplo, entre esta nota y esta otra hay una octava de distancia, es decir, el espacio es mucho mayor que a lo mejor entre esta y esta de aquí abajo. Esta sería la nota aguda en este caso y esta la grave. O que entre esta y esta, que en este caso aquí la distancia es mucho mayor. Pero bueno, esto con un sentido acústico se mide físicamente hablando. Hay una acústica en este caso que estudia de una manera más científica todas estas variantes respecto a la altura del sonido. Pero en la música hacemos otra cosa. En la música hablamos de intervalos. Es decir, que los intervalos miden la altura del sonido, pero siempre en un sentido musical, nunca en un sentido físico o más científico, sino más bien estético. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a escribir aquí en nuestra pizarra la clave de sol. Y después voy a poner esta nota, que es la que he tocado antes, un do, y después pongo aquí un mi. Bueno, entonces la primera nota sería un do, y la segunda nota en este caso sería un mi. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver. Este es el do en el piano, el que he escrito justamente ahí, el do central del piano, y tenemos que llegar hasta un mi, do, re, mi. ¿Qué pasa? Que hay una distancia entre el do y el mi, que en este caso se mide de la siguiente manera, contando desde la primera nota, 1, 2, 3. Hay 3 espacios, do, re, mi. Entonces, por esta razón se dice que el intervalo que hay entre do y mi es de una tercera, porque hay 3 notas, 1, 2 y 3. Entonces, este es el intervalo de una tercera, y lo ponemos aquí arriba, tercera. ¿De acuerdo? Muy bien. Después vamos a poner una línea ahí, que no es precisamente una línea divisoria de compás, sino simplemente para poner diferentes compases. Es más, le ponemos doble, para que no nos confundamos. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, la misma nota do que hemos hecho antes, pero ahora vamos a llegar hasta esta nota de aquí, que sería un sol, un do y un sol. Entonces, entre el do y el sol hay una distancia. Y en intervalo vamos a medir esa distancia, ¿de acuerdo? Sería entre este do, re, mi, fa, sol, do, sol. ¿Qué distancia hay? 1, 2, 3, 4, 5 notas. Por lo tanto, en este caso se dice que la distancia es de una quinta. Y lo ponemos aquí. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner que tenemos un do, que sería el mismo do central,
pero voy a querer llegar en este caso hasta un do una octava por encima, ¿de acuerdo? Entonces la distancia aquí, ¿qué sería? Pues ya lo he dicho ahora, una octava, es decir, 8 notas de diferencia. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 notas de diferencia entre el do y el do. Entonces por eso se dice que la distancia que hay aquí es de una octava. ¿De acuerdo? Bien, hacemos un ejemplo más. Vamos a suponer ahora que tenemos... vamos a usar otra nota, para que no siempre penséis que esto se hace a partir de do. Vamos a ponerlo a partir de fa. Esta nota es un fa. Y vamos a hacerlo hasta este sol, que está aquí arriba. Entonces, como veis, hay más separación entre el fa y el sol como primera espacio adicional arriba del pentagrama. Entonces sería este fa hasta este sol de acá arriba. Fa, sol, sol, sol. Que yo no puedo cantarlo porque es muy agudo, ¿no? Entonces, para llegar hasta este sol, ¿qué tendríamos que contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y 8 y 9. ¿Vale? En este caso ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Desde el fa hasta el sol. Entonces, en este caso tendríamos una distancia de una novena. Una novena, lo ponemos aquí, 9 de novena. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la distancia es mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego de ahí puedo hacerlo más, puedo hacerlo menos, esto ya depende. Entonces hay que contar la distancia que hay entre una nota y otra y tendremos el tipo de intervalo, en este caso si es de una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, sexta, séptima, octava. Después de la octava se le llama compases compuestos, por una razón que os voy a explicar ahora. Borramos esto. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, entre el fa y el sol. ¿Vale? Es algo que hemos hecho antes. Entre el fa y el sol sería este fa y este sol. ¿Qué distancia hay aquí? 1, 2. Una segunda. Entre el fa y el sol hay una segunda de distancia. Pero lo que he hecho antes es poner el sol acá arriba. Entonces sería desde un fa hasta un sol, pero que pasa la octava. Y dijimos que esta distancia estábamos hablando de una novena. Sería desde fa hasta sol. Pues esta es fa sol y este también. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda y la novena son intervalos muy parecidos, ¿vale? Lo que pasa que una trasciende la octava y la otra no. Entonces, por eso a la novena se le llama compás compuesto. ¿Por qué? Bueno, pasa de esa octava. Entonces, todos los intervalos que pasan de la octava se les llama compuestos, después sobrecompuestos, etcétera, ya que son 2 octavas. Pero bueno, esto lo encontraré, será menos común en todo caso. Entonces ahí tenéis. Y luego, otra cosa más que tenemos que contar, porque esta clase, no lo dije antes, pero es introducción a los intervalos y después vamos a ver uno a uno cada uno de los intervalos en las siguientes clases. Vamos a ver. Ya estuvimos hablando de lo que eran los bemoles y todas estas cosas, sostenidos, B-cuadros, que a esta altura supongo que ya sabéis lo que son. Entonces, si pongo, por ejemplo, desde un do hasta un mi, como dijimos antes, teníamos una tercera, ¿vale? Que en este caso coincide justamente que estamos hablando de teclas blancas, do, re, mi. Pero ¿qué pasa si al mi le pongo un bemol? Del mi bajo al bemol, mi. Esta es la tercera sin el bemol y esta con el bemol. Pues que cambia el sentido. En este caso cambia el sentido totalmente. Entonces aquí tendríamos otro tipo de tercera. También sería una tercera, pero otro tipo. La primera se considera que es tercera mayor porque la distancia es mayor en este caso, y la segunda se considera que es una tercera menor. ¿De acuerdo? Es simplemente, os puse este ejemplo para que veáis que dependiendo de cada caso, pues esto va a variar. Es decir, siguen siendo terceras porque es do, re, mi, pero en uno hay mi natural y en el otro mi bemol. Do, mi natural, do, mi bemol, mi natural, mi bemol. Suena bastante diferente. Y así, con cada uno de los intervalos también podemos tener diversas variantes. Pero de ello hablaremos poco a poco a partir de las siguientes clases. Lo que me interesa es que veáis que a veces lo que pasa es que tenemos intervalos, en este caso, que pueden tener diferente denominación y aunque siguen siendo terceras ambas, o en el caso de las segundas puede haber segunda mayor, segunda menor, o en el caso de las sextas, por ejemplo, sexta mayor, sexta menor,
pues siguen siendo sextas, pero suenan distinto. ¿Por qué? Por el número de tonos y semitonos que hay entre cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a terminar con una cosa que quiero que tengáis en cuenta, que la medida más pequeña que hay entre dos notas es el semitono. Por ejemplo, entre la nota mi y la nota fa, aquí tenemos un mi y un fa, hay un semitono. Esto en el llamado sistema temperado. Lo digo por si alguien conoce más de estas cosas, para que sepáis que existe sistema temperado y otros sistemas que no se cumple precisamente, pero no es importante que lo sepáis ahora, ¿vale? Esta es la nota mi en el piano y este el fa. Mi, fa, o mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. ¿De acuerdo? Aquí no hay tecla negra por el medio. Entonces, si no hay tecla negra por el medio, en este caso, lo que tenemos es un medio tono de distancia. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo se reproduce cuando tenemos tecla negra por el medio? Por ejemplo, entre un sol y un la en el piano, ¿vale? El piano es el mejor sistema de enseñar los intervalos porque vemos las notas directamente, ¿vale? Entonces tenemos aquí un sol y un la. Sigue siendo un intervalo de segunda como entre mi y fa, pero tenemos una tecla negra por el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entre dos teclas blancas tenemos una tecla negra por el medio, estamos hablando de que hay un tono de distancia, ¿vale? Porque entre la tecla blanca y la tecla negra que tenemos arriba hay medio tono, y desde esta tecla negra hasta la tecla blanca que sigue hay otro medio tono. Entonces, medio tono más medio tono tenemos un tono de distancia. Entonces, aquí lo pongo abajo, aquí medio tono con una T de tono y aquí un tono de distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, entre el re y el mi. Re, mi, re, mi. Vamos a escribirlo aquí. Re y mi. Tenemos un re, tenemos un mi. ¿Qué distancia tenemos entre el re y el mi? Aquí tenemos tecla negra por el medio, entonces de aquí a aquí hay medio tono y de aquí otro medio tono. Entonces tenemos un tono de distancia entre el re y el mi. ¿Por qué? Porque hay tecla negra por el medio. Y bueno, tenemos también, en este caso, vamos a poner entre esta nota y esta, entre un si y un do. Si y do. ¿Qué distancia habrá entre un si y un do? Este es el si que he escrito y este el do. ¿Qué pasa? No hay tecla negra por el medio. Entonces hay medio tono de distancia. Medio tono de distancia en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a sumar. Entre el do y la repetición de esa nota una octava por encima, vamos a ver, en este caso, cuántos semitonos tenemos. De aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, hay 12 semitonos entre una nota y su octava. Podríamos contarlos, por ejemplo, de sol a sol. Esto es una nota sol. Entonces, desde aquí a aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He contado que entre la tecla blanca y la tecla negra hay medio tono, cada vez que pasamos, y cuando no tenemos tecla negra por el medio, entonces hay medio tono. Entre estas dos teclas aquí y entre estas dos teclas aquí también hay medio tono. Si observasteis bien, hay solo dos posiciones en el teclado de un piano en donde hay medio tono, entre un mi y un fa y entre un si y un do. Aquí tenemos un mi, fa, si, do, ¿vale? O si, do, mi, fa. Entonces, así como funciona. Entonces hay 12 semitonos en la octava, o dicho de otra manera, 6 tonos enteros entre la octava. Es decir, si tenemos 12 mitades y los hacemos enteros, pues quedan 6, ¿vale? Eso ya es matemáticas, ¿no? Básicas. Muy bien, pues ahí tenéis entonces, espero que os haya quedado claro lo que son los intervalos. Sé que es un tema difícil, es un tema complejo, que bueno, tenemos que estudiar y dividirlo en varias sesiones. A partir de la siguiente clase vamos a comenzar a hablar de cada uno de los intervalos, de la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima, para aclarar muy bien qué tipo de intervalos puede haber en todo caso. Que hay intervalos mayores, intervalos menores, justos, aumentados y disminuidos. Esos 5 tipos, mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. También hay doble aumentado, doble disminuido, pero eso es para una teoría más adelante que quizás sí que la veamos. Tiene más aplicación para hacer cosas de armonía y sobre todo de este tipo, ¿no? Pero
Ahora lo que nos interesa es entender la parte básica, pero en futuros tutoriales ampliaremos esto, es simplemente una introducción. Hay mucho que hablar al respecto de los intervalos, que es muy importante porque es en este caso la organización sonora de todo nuestro sistema musical. Los intervalos es una cosa básica que tenemos que aprender para después comenzar a construir escalas. No sé si os suena de algo, escala mayor, menor, supongo que de algo suena, pero hay que saber esto de los intervalos previamente. Y más o menos para allá vamos, una vez que sepamos las escalas, podemos comenzar a hacer solfeo, cantar las notas. Eso ya lo haremos. Muy bien, pues nada, si te ha gustado este vídeo, sabes que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube o dejarnos un like, un me gusta. Si estás en YouTube, en Facebook, también puedes seguir nuestra página y si estás en nuestro blog artmusica.net, pues fantásticamente nos puedes dejar ahí un comentario. Y si no has ido a nuestro blog, pues te invito a que lo visites, artmusica.net. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase, que esto se comienza a poner interesante, pero hay que concentrarnos mucho para entender todo lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Pues nos vemos muy pronto. Adiós.